Buenas tardes, mi nombre es Joana Rivera, licenciada en Formación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y a continuación entonces les voy a hablar un poquito de lo que es la aritmética. La aritmética es la más antigua y simple de las ramas de las matemáticas, en la que se han desarrollado las principales operaciones matemáticas conocidas por el hombre, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. La aritmética se encarga de realizar con números y simbología en conjunto con las operaciones antes mencionadas. Vamos entonces a mirar las operaciones aritméticas básicas. Las operaciones aritméticas básicas entonces son la suma o adición, la resta, la multiplicación y la división. Entonces la suma o adición es la operación matemática donde a una cantidad determinada se le agrega otra cantidad para obtener un producto final. El símbolo que la identifica es la crucecita. Un ejemplo sería 10 más 5 igual 15. La resta entonces es la operación donde se encuentra la diferencia de un número o la cantidad restante. El símbolo que lo identifica es un guioncito y un ejemplo sería 10 menos 5 igual 5. La multiplicación es la operación para encontrar el producto de dos o más cantidades. Realmente la multiplicación es una suma repetida. El símbolo que lo identifica es la X. Un ejemplo sería 10 por 5 igual 50. La división es repartir una cantidad en partes iguales. También puede indicar que la división es la operación inversa de la multiplicación. Para dividir se necesitan de las operaciones anteriores como la suma, la resta y la multiplicación. El signo que la representa es este guioncito con un puntico en la parte superior y un punto en la parte inferior. Un ejemplo sería 10 dividido 5 igual 2. Bueno, ahora nos vamos entonces a mirar los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos entonces, entre los conjuntos numéricos encontramos los números primos. Los números primos son los números divisibles por ellos mismos y por la unidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el 2 se puede dividir por el 2, que daría un resultado de 1, o también se puede dividir el 2 por 1, que daría 2. Lo mismo el 61, se puede dividir por 1, que da 61, o se puede dividir por 61, que da 1. Entonces decimos, el número 10 también entonces podría ser un número primo, porque el número 10 se puede dividir por la unidad y por 10, pero el número 10 también se puede dividir por el 5 o por el 2, entonces por esto ya no es un número primo. Los números naturales son los múltiplos positivos de la unidad, entonces son todos los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. El signo que lo identifica es una N negrita. Los números enteros son los números positivos y los números negativos de la unidad. Entonces vemos que en el ejemplo se ve que está el 0, el menos 1, el menos 2 y el menos 3, y también está el 1, el 2 y el 3. Pueden ser infinitos hacia cualquier dirección. El signo que lo identifica es la Z en negrita. Los números racionales son números fraccionarios, sin embargo los números enteros también pueden ser expresados como fracción, por lo tanto también pueden ser tomados como números racionales con el simple hecho de dar un cociente entre el número entero y el número 1 como denominador. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un octavo, que es igual a 0,125. Si dividimos el 1 en 8, nos daría como resultado 0,125. El signo que lo identifica es la Q. Los números irracionales. Los números irracionales son todos los números que expresan una cantidad matemática que no puede expresarse como una fracción, ya que realizan la división, los números decimales se prolongan indefinidamente, además no se repiten. Entonces un ejemplo muy conocido es el número pi. Nosotros lo conocemos como 314, pero él es en realidad 3,14159265353589. El signo que lo identifica es la I en negrita, una I mayúscula en negrita. Los números reales comprenden los números racionales y los números irracionales. Esto quiere decir que incluye todos los números positivos y negativos, el 0 y los números que no pueden ser expresados en fracciones de dos enteros que tienen como denominador un número no nulo, excluyendo el denominador 0.
Entonces ahí vemos un ejemplo, los números reales abarcan los números enteros, los números racionales y los números irracionales, y el signo que los identifica es la R negrita. Los números complejos entonces es una combinación de un número real y un número irreal, un número imaginario. Entonces el número en este momento, en este caso el número real sería el 1 y el imaginario sería la I. El signo que lo identifica es la C. También entonces vamos a ver unas operaciones aritméticas complementarias, que son la radicación y la potenciación. La radicación entonces consiste en buscar un número que multiplicado por sí mismo, la cantidad de veces que indique el índice resulte el número determinado que se le pide sacar la raíz. Entonces acá tenemos un ejemplo que sería raíz cuadrada de 196, sería 14. Si nosotros multiplicamos el 14, 14 veces nos daría 196. La potenciación es la operación matemática con la cual multiplicamos un número las veces que nos indique el exponente. Entonces aquí vemos un ejemplo, tenemos un número cualquiera, lo vamos a identificar con la A y lo tendríamos entonces que multiplicar las veces que nos dice el exponente, que en este caso sería el 3. Entonces A a la 3 es igual a A por A por A. Bueno, espero entonces que hayan aprendido un poquito de aritmética. Muchísimas gracias por ver mi video.